Se debe a que muchos siglos atrás propusieron esta fecha como nacimiento del Señor Jesucristo, y entonces por eso que se habla de Navidad y del Señor Jesucristo en esta época. Pero lo importante de eso es que el Señor Jesucristo nació, y el Señor Jesucristo es la única buena noticia para el ser humano. En términos generales, la buena noticia es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vea, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, al ser humano, por medio del cual podamos ser salvos. Usted, yo y todo ser humano que ha pisado esta tierra, según los expertos calculan que en la historia de la humanidad ha habido unos 120.000 millones de seres humanos. Ninguno podía salvarse por sí mismo. Porque no es que Dios es un Dios tirano y te pone a escoger entre obedecerme a mí y te doy vida eterna, o desobedecerme y te envío para un infierno de fuego eterno, o castigado por no hacerme caso, por no vivir mi voluntad. Esa no es la verdad. La verdad es que usted y yo estamos condenados a la extinción eterna en el lago de fuego con azufre, no porque Dios así lo quiso, sino por los enemigos de Dios que engañaron a nuestros ancestros, Adán y Eva, y nos pusieron en esta condición. Y por estar en esta condición de pecado, pesa sobre nosotros una condenación. Y la condenación ha sido muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Y como todos somos pecadores, estamos condenados a morir. En medio de ese panorama, de ese cuadro, por así decirlo, que el ser humano tiene, condenado a morir eternamente, vivir 70 años promedio en un mundo calamitoso, ¿ok? Un mundo que se desangra, un mundo con altos y bajos, alegría, tristeza, ¿ok? Vivir 70 años y morir para siempre. Esa es la esperanza en la cual pusieron al hombre los enemigos de Dios. Y Dios, viendo esa condición de nosotros, su gran amor por la creación, que te incluye a ti, hizo que Él enviara a su Hijo. Y es, por así decirlo, ¿no? Y por eso es el verdadero, es el único Dios, o no es el único, pero entre todos los falsos dioses, por así decirlo, es el único, sí, que ha trabajado para que tú puedas tener vida. Los demás no te pueden ofrecer eso. Solo el que tiene vida ofrece vida. ¿Ok? Y Dios entonces, viendo nuestra condición, la condenación a la que fuimos sujetados, entonces tuvo amor y envió a su Hijo, para que usted ahora, ese no sea tu única esperanza, sino que si tú aceptas a su Hijo, entonces tú, o la condenación que pesaba sobre ti, esa espada de Damocles en el cuello de todo ser humano, esa condenación de ser destruido, desaparecer para siempre en el lago de fuego, desaparece, y ahora entonces pasas a ser hijo. Porque aceptaste la bondad de Dios hacia ti, es decir, el amor que Dios te mostró por medio de Cristo Jesús. Él pagó en la cruz lo que tú deberías pagar. Él cargó tu condenación en la cruz, es decir, pagó la muerte tuya. ¿Cuántas vidas tienes tú para pagar por tu pecado? La ley espiritual dice, la paga del pecado es muerte.
¿Cuántas vidas tienes tú cuando te pares ante el juez? Señor, sí, soy culpable. La ley dice, la paga del pecado es muerte. ¿Cuántas vidas tiene para pagar? Una. No tienes más. Tú no eres un gato. Que todavía no sabemos si son 7 o 9. ¿Ok? Una. No tienes más vida. Y si a ti te toca pagar por tu pecado, entonces tu destino es extinción en el lago de fuego con azufre, muerte eterna, dejar de existir para siempre. Pero, si tú eres inteligente y dices, sí es verdad, yo soy pecador por naturaleza, soy pecador, pero yo acepto el pago sustituto que hizo el Señor Jesucristo por mí. Y el juez entonces, que es el que justifica, y dio esa salvedad para que te pudieras librar de Dios este salvoconducto para que la gente que desee, que lo crea, pueda salvarse de ese destino. Entonces, sigues siendo pecador, pero eres declarado justo porque otro pagó tu deuda. ¿Ok? Y entonces, como ya no tienes que pagar, tú vas a poder seguir viviendo. Y ahora no viene la mejor buena noticia todavía. No es que ahora no vas a morir, porque una cosa es vivir, pero no es muy, verdad que no es muy agradable vivir cada día volviéndote más enfermo y más achacado y más enfermo y más achacado y esa rodilla trácata y trácata la rodilla y me duele por aquí. Ay, no sé, ¿cómo es que decía mi abuela? Yo sí me tengo que acordar. Mi abuela, ella se sentaba en una mecedora que tenía en el patio. Y ella decía, se estaba echando el pingüinito. ¿Cómo se llama? Byron, ese, el pingüinito ese, el verde, ¿no? Se echaba y decía, ay, mi madre. Y yo le decía, bueno, yo no entendía, ¿no? O sea, uno cuando tiene 15 años no se cree que uno toda la vida va a durar talladito de esa edad. Uno cree que nunca va a llegar aquí. Después de los 40 me di cuenta que, mire, en el lente. Mire, yo tenía vista 20-20, perfecto, yo veía perfecto. Siempre excelente. Llegué a los 40, mi hermano, ¡ping! Listo. Se acabó lo que se daba, Y a los 40, y no, ya yo no quería asumirlo, por eso mismo, yo veía muy bien, y agarré, ya llegó un momento que la Biblia no la podía estirar más. Y en el pie es así, tuve que hacerme los lentes. Y así va todo. Y la rodilla a los 42. Empezó trácatara. Dios mío. Entonces ahora me recuerdo mucho de mi abuela en ese aspecto. Yo veía a mi abuela que ella se echaba el mentón y decía, ay, mi madre. Y yo le decía, abuela, es que estoy aquí, todo es guañingá. Y claro, imagínense, se está quejando uno de 40 y algo. Mi abuela murió de 96. Usted se podría imaginar, ¿no? Bueno, volviendo al tema, no es lo mismo una vida eterna en esas condiciones, ¿verdad? La mejor buena noticia es que la vida eterna no va a ser en esas condiciones, va a ser en el cuerpo perfeccionado que Dios te va a dar. La Biblia dice, según la imagen gloriosa de Cristo Jesús. Es decir, un cuerpo sano. Incluso lo que llamamos alma hoy, la fuerza de vida. Esta alma es corruptible, por eso pecamos. Ahora, la fuerza de vida de ese cuerpo que Dios nos va a dar no va a ser alma corruptible, sino Espíritu Santo vivificante. Es decir, incorruptible. ¿Sabe lo que eso significa? Que cuando usted sea transformado a la gloria del Señor Jesucristo y sea el Espíritu Santo el que la fuerza de vida tuya, incorruptible, tú ya no volverás al pecado. Y es por eso que este ciclo no se volverá a repetir. Y esas son excelentes buenas noticias. Amén de que aparte de hablar de nosotros, el nuevo cuerpo, Dios también nos promete que vamos a ver a nuestros seres amados. Y vas a volver a abrazar a tu tío que tanto amaste, a un hijo que hayas perdido, a tu abuela, a tu mamá, a tu papá, a tu cónyuge. A la suegra no. Eso no sale en la Biblia. Ok. Los volverás a abrazar.
Vas a volverlos a abrazar y vas a volver a reír y vas a volver a contar los chistes y le vas a pedir a tu mamá que a lo mejor te prepare esa comida que tanto te gustaba o el café que tanto te gustaba. ¿Me doy a entender? ¿Me explico? Y no solo eso, sino que también será en una tierra restaurada, donde ya no habrá más hambre, no habrá más guerra, no habrá nada de eso, ni muerte ni dolor. Esas son las grandes, buenas noticias que vienen detrás del nacimiento del Mesías. Porque lo que hace que la Biblia sea el libro, o sea, es decir, lo que hace que eso abstracto, es decir, lo escrito, sea verdadero, es Cristo. Cristo es lo que le hace que ese libro no sea un mito. ¿Me doy a entender? Cristo es el engranaje de todo eso. Y es por eso que su nacimiento es bueno recordarlo. Recordar por qué tuvo que nacer uno. ¿Ok? Para que tú pudieras vivir en las condiciones que te acabo de contar. Por eso es que la gente que rechaza al Señor Jesucristo está rechazando el salvoconducto, por así decirlo, que Dios le está ofreciendo. Porque el destino de todo aquel que rechaza a Cristo es morir para siempre en el lago de fuego. Por eso es que desde una perspectiva amplia de la vida, a lo mejor a mucha gente le parece haber vivido 70 años a mi manera, ser un logro. Pero si tú lo miras desde la perspectiva eterna, vivir 70 años y perderte la eternidad es haber desperdiciado tu vida. La perdiste, la botaste. Entonces en eso estamos recordando siempre a Cristo de muchas maneras. En este tiempo estamos recordando a Cristo desde la perspectiva de su nacimiento. Así como en Semana Santa recordamos su sacrificio en la cruz, ¿ok? Entonces, continuando con el tema de la semana pasada, cómo ocurrió realmente el nacimiento del Señor Jesucristo, tenemos hoy la segunda parte, porque vimos que la semana pasada vimos que esa historia de que José y María fueron irresponsables de tomar un viaje de 3 días, de unos 140 kilómetros, tomar un viaje de eso a punto de parir, es muy irresponsable. Vimos que eso no sale en la Biblia. En la Biblia dice que ellos ya estaban en Belén cuando ella dio a luz, y ella dio a luz en una casa, en la parte íntima de la casa donde está la familia, y no en el cuarto de hospedaje que tenían las casas. Y fue sentado en el pesebre y todo aquello que le mostré, porque en las casas de Israel o del antiguo Medio Oriente tenían un espacio dentro de la casa para, la gente siempre tenía 2 o 3 animales una oveja, pues algo, y tenían que protegerlo de que se lo roben o algún animal lo fuera a hacer daño. Entonces estaban dentro de la casa, y ese es al establo y el pesebre que se refiere la Biblia. Y continuamos desde allí, desde eso que vimos la semana pasada. Quien quiera saber más y no vino, esa enseñanza sigue en nuestro canal de YouTube de la iglesia, ¿ok? Entonces continuamos desde allí, a ver qué sigue contando el relato de Lucas 2. Lucas 2, versículo 6 y 7 dice: y aconteció que estando ellos allí ¿dónde? En Belén, estando José y María en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, ya estaban en Belén y transcurrió el tiempo que faltaba para ella dar a luz. Eso es lo que enseña la Escritura. La Escritura no enseña que ellos venían en camino y María le dieron los dolores y tuvieron que parir en un establo que consiguieron por ahí, porque la gente no le dio ni siquiera un cuartico en una posada porque estaban llenos. Difícil. Te lo cuentan muy bonito, pero eso no es lo que dice la historia. Habla muy mal de la gente de Belén, por así decirlo, porque como les dije, si aquí llegara una mujer embarazada a punto de parir, créame que paramos la enseñanza y buscamos una forma de ayudarla, ¿cierto? Es lo que se hace
en esos casos. Entonces, al nacer su hijo primogénito, porque ella tuvo otros hijos, al nacer su hijo primogénito, lo envolvió en retazos de tela, como les mostré, esos tabaquitos así, en retazos de tela, lo acostó en el establo, en el pesebre, pues, donde ponen la comida de los animales, lo acomodarían allí, lo acomodaron, porque no había lugar para ellos en el cuarto de huéspedes. Como les expliqué, las casas en el Oriente Medio Antiguo, ellos tenían un espacio donde gente se podía hospedar, pero no era el espacio íntimo de la familia. Lo que te está diciendo aquí es que María tuvo a su hijo en el espacio íntimo de la familia, donde convive pues, el día a día, no con los invitados, y allí ella fue donde tuvo su hijo. Y según la costumbre, cuando nace un niño, cuando nace un niño, lo lavan, hacen un pacto de sal los padres. La costumbre, ellos hacían un pacto de sal de que se comprometían a criar ese hijo para el Señor, lo envolvían en las fajitas de tela y lo acostaban. A los hombres, eso era un asunto de mujeres, a los hombres los mandaban afuera. Antiguamente, aquí se conocía eso como los hombres estaban afuera tomándose los miaos mientras esperaban la noticia. Y solo los más allegados, es decir, el papá o el esposo, eran los que pasaban después que se había limpiado todo el desastre, ¿no? Porque parían en las casas, estaban las comadronas, pues las parteras. Esa era la costumbre. Entonces, desde aquí continuamos. Ella parió ahí en esa sala. Entonces sale parte del relato, a partir del versículo 8 al 21 seguimos leyendo. En la misma región, es decir, en la región de Belén, la zona de Belén, en la misma región había pastores que estaban en el campo. Y era que los pastores eran los que no tenían 2 o 3 ovejitas, sino que tenían un rebaño. Entonces llevaban a su ganado a pastar en las diferentes zonas de alimento de estos animales. Lo interesante de esto es que estamos en Belén, la ciudad de David, ¿verdad? Y es muy probable que David haya estado en esas tierras, porque él fue pastor. Y es interesante que Dios haya escogido pastores. Dios no dice por qué escogió a los pastores, pero escogió pastores para que llevaran el mensaje. Fueron los que llevaron el mensaje, los pastores. Y para que Dios escogiera a esos pastores para llevar el mensaje, tiene que ser que eran personas respetuosas de Dios, gente respetuosa de Dios, gente, ¿cómo decirlo?, creyente de Dios y gente con buen nombre, con buena reputación, para que el mensaje no tuviera tropiezo. ¿Ok? Entonces, estaban cuidando sus rebaños. Lo que te habla que no era diciembre, porque diciembre en Israel cae nieve y en ese tiempo tú no sacas los rebaños a pastar, no hay, sino más bien los tienes en granja, establos resguardados, con alimentos guardados hasta que pase ese tiempo. ¿Ok? Entonces, estaban cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se presentó. Esa traducción es mejor, se apareció ante ellos, lo que te da a entender que el ángel no estaba volando con alas, se presentó como en toda la Biblia. Se presentaban ángeles caminando, parados, hablando, etcétera, etcétera. Muchas veces se daban cuenta que era un ángel cuando el ángel se iba, pero en muchos casos muchos creyeron que estaban hablando con personas normales. Entonces ahí no está un ángel volando con alitas, oye. Se presentó ante ellos, se paró ante ellos el ángel, ¿no? Y vean esto, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Voy a hacer un paréntesis para explicar algo de la gloria del Señor. La gloria del Señor tiene varias cosas, ¿no? Pero en este caso, cuando la Biblia habla que Dios habita en la luz inaccesible, la nube que alumbra, es decir, lo que te da a entender que Dios, su presencia, irradia una luz que ¿cómo decir? Pues, claro, te decía que
que te dice que Moisés entró allí y los ancianos no podían mirar allí, ¿no? Es por eso dice la luz inaccesible, incluso dice la nube. Cuando usted ve la nube, pasa que eso es un estudio más largo, pero cuando te dice la nube de la que le habló Dios a Pedro cuando estaba la transfiguración, ese es el concepto de esa nube de luz, pues, de la gloria del Señor, es decir, Dios se hizo presente. Ok, es decir, es una forma de la Escritura decir que la presencia de Dios, obviamente Dios está en todas partes, pero en ese caso Dios se hizo presente en esa forma, irradia esa luz y entiendes que Dios está en ese acto, esa presencia, ¿no? No es como a veces enseñan hoy, sentir la presencia. Voy a aclarar eso, ¿no? Eso de sentir la presencia, déjeme decirle algo, Dios vive con usted. Si usted es creyente de verdad, usted fue bautizado en Espíritu Santo y usted tiene la naturaleza de Dios en ti. ¿Ok? Por eso es que la Biblia dice que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Está en ti. Tú eres el que debe buscar andar con esa presencia siempre, pero esa está en ti. ¿Ok? Ahora, esto que estamos hablando es diferente. Es la presencia de Dios, Él como tal, su gloria, su luz, esa luz radiante mostrándose en el hecho que está sucediendo. Si usted lo puede leer en muchas partes en la Biblia, en el templo, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando allí. Básicamente, Dios está haciendo, por así decirlo, presencia en el nacimiento de su Hijo. ¿Ok? Por así decirlo, ¿no? Esto es lo que les quiero decir. Entonces continúa. Apareció ante ellos el ángel y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron temor. Mas el ángel les dijo, no temas, no tengas miedo. Y siempre acuérdense de eso, en las cosas de Dios no tengas miedo, más bien cree. No temas, más bien cree. ¿Ok? Porque he aquí, no tengas miedo, porque he aquí os traigo buenas nuevas, buenas noticias. ¿Ok? Y son buenas noticias. Vean lo que dice. Buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Los ángeles, básicamente sin decirle, le están diciendo a los pastores lo que tienen que hacer. Ellos van a tener que llevar un mensaje. ¿Ok? Van a llevar un mensaje que será de gozo. Las buenas nuevas que serán de gozo para todo. Y esas buenas nuevas es la siguiente. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Nació el Mesías. Póngase usted a pensar, nosotros porque leemos esto desde esta perspectiva, pero póngase usted en los pies de los pastores. Ellos viven en una cultura que llevan miles de años esperando que nazca el Mesías. Ellos estaban esperando al Redentor, que viniera aquel que los iba a redimir. Ellos vivían esperando eso, el nacimiento del Isaías 9, porque un niño les ha nacido y su nombre será, ¿verdad? Y con él vendría la paz, vendría el reino, vendría todo eso. Eso es lo que se espera. Se esperaba el Mesías, porque con él vendría el reino restaurado y todo lo que eso conllevaba, ¿no? Entonces dice, porque los ha nacido hoy en la ciudad de David. Y es interesante que no digan Belén, sino digan la ciudad de David, porque es una forma de conectar las promesas del rey David, al rey David, con el niño que está naciendo. Porque recuerden que el ángel Gabriel le dijo a María que le darían el trono de David, su padre. Y es conectando con la promesa que Dios le dijo a David que iba a poner en el trono de Israel un descendiente suyo que reinaría para siempre y traería la paz, ¿cierto? Eso es lo que está conectándose en ese discurso. Si usted es un pastor de Israel en esa época y esperabas al Mesías, eras creyente real, eras respetuoso de Dios,
entenderías rápidamente lo que te están hablando. Y entonces cuando te dice, porque hoy te ha nacido en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Se lo dijo todo. Dijo, nació el Mesías. Hoy nació el Mesías, aquel que llevamos milenios esperando. Acaba de nacer, aquel el cual Dios le prometió a Abraham que de su descendencia serían benditas las naciones. Aquel al cual Dios le prometió a David que pondría en el trono a uno de su linaje que gobernaría para siempre. Ese que dice Isaías 9, dice, porque les ha nacido hoy un niño que será llamado príncipe de paz, porque él es el que iba a instaurar la paz en el reino, iba a traer todas las promesas, venían con él. Todas las promesas venían con Cristo. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Y eso es lo que le están diciendo. Y esas son las buenas nuevas, lo que les comenté diciendo al principio. Con Cristo es que viene todo eso. Si Cristo no hubiera nacido, todo el escrito de la Biblia estuviera en veremos. Porque lo que hace verdad el escrito es que Cristo nació y murió y resucitó para nuestra gloria. ¿Ok? Y esto os servirá de señal. La señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Ok? ¿Ok? Y esto es bueno, esta señal, la señal, porque póngase a pensar, si el Señor Jesucristo hubiera nacido en un establo así botado, donde solo estaba María, la mula y el buey, era muy difícil conseguirlo. Si usted está en las montañas pastoreando, es muy difícil conseguir eso porque vea que no hay ninguna estrella guiando. La estrella guió a los magos, a los magoi. ¿Ok? Y no lo guió así hasta la casa. ¿Oyeron? Esa es otra explicación otro día. Los guió, por eso que ellos indagaron dónde nacería el Cristo y le dijeron en Belén. Ah, ok. Los pastores, ¿cómo ellos iban a llegar a Belén y encontrar el niño? ¿Cómo ellos iban ahí tocando puerta en puerta? No, es que la costumbre es que cuando nacía un niño, como les dije, estaban las parteras, las mujeres atendían los asuntos adentro y solo podían pasar a ver el niño cuando todo estaba arreglado, cuando ya todo estaba listo, cuando se limpió, cuando el niñito se hizo el pacto de sal, se lo envolvieron en fajita y era que podían verlo. Mientras los hombres estaban afuera. Y si la noticia era que era un niño, había fiesta, había bulla, había música, había alegría, porque nació un varón. Si era niña, no. No estoy mintiendo, es lo que decía la cultura. ¿Por qué? Porque un niño traía a la casa otra mujer que ayudaría y traería hijos que ayudarían en la casa, porque los hijos se casaban y vivían hacían un cuarto anexo en la casa de los padres o en el techo, hacían un cuarto anexo para ellos. Esa era la forma, venía la mujer a vivir con ellos a la casa de los padres, entonces ellos hacían en esa zona ahí, hacían un cuarto anexo, en el techo ponían ahí. Pero si era una niña, la mujer después se va. Y ella iba a producir hijos y ella misma iba a servir para otra casa. Es decir, tú ibas a hacer una inversión para otro. Incluso la dote la pagaba el papá de la mujer. O sea, era cría carne para Zamuro y trabajar para otro. Entonces no había celebración. Me doy a entender, ¿no? Ese era el concepto por el cual no había celebración. Ahora, cuando un niño había celebración. Era así la costumbre. Lo siento, tengo que decirlo, ¿ok? Entonces, como nació varón, había fiesta. Y había gente. Y usted va a ver que había gente. No fue que los pastores llegaron y consiguieron la mula y el buey nada más. Había gente, se los voy a leer ahorita. Y a ellos les fue fácil conseguir
que había nacido un niño, porque cuando bajan a Belén, escuchas la musiquita, medio preguntas a quien tuviera por ahí y llegabas, ¿ok? Y usted va a ver que había gente. Sigo, y la señal era que cuando llegaran iban a conseguir el niñito en un pesebre, envuelto en sus pañalitos y acostadito bien bonito. Y para que a los pastores los dejaran pasar a ver el pesebre con el niñito es porque ya había pasado el parto, ya habían limpiado al niñito, a la mamá la habían acomodado, estaba acostada bien, el niño estaba en su pesebrito. Y pues, ¿me entiende lo que le quiero decir? Ok, continúo. Versículo 13. Y de repente, aparte del ángel que apareció ante ellos, con los pies en la tierra, no volando con alas, ok, que apareció y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Es decir, otra cantidad de seres espirituales parados con ellos ahí, ¿ok? Así como usted vio cuando Eliseo les mostró a Giezi los ejércitos, estaban en la montaña, así mismo, no era que estaban volando por ahí, estaban ahí, ok. Así mismo, se manifestaron estos ángeles. Y es interesante que diga ejército. Hay una Biblia que traducen huestes. Huestes era la palabra para ejército de los años 1500, 1600. Hoy en día no se entiende mucho, pero huestes es ejército. Y es ejército porque Dios tiene un ejército, porque está en una guerra. Por eso que lo llaman Dios de los ejércitos. Está en una guerra contra su enemigo Leviatán y sus secuaces, Behemoth y todo eso, ¿ok? Entonces, Dios, y aclaro, y esto es interesante, y ese ejército tenía que estar allí protegiendo el nacimiento del Mesías, porque no sé si usted ha leído en Apocalipsis 12 que hubo un dragón que quiso acabar con la Navidad, quiso acabar con el nacimiento. ¿No dice que el dragón se paró frente a la mujer esperando que diera luz para devorar a su hijo? Ok. Entonces estos ángeles estaban allí resguardando de cualquier entidad maligna y perversa que quisiera haber hecho daño desde el nacimiento del Señor. ¿Me doy a entender? Era el ejército protegiendo a su futuro Señor, porque estaba prometido que el Mesías iba a ser no solo el Mesías, sino Mesías y Señor. ¿Ok? Por eso que la Biblia dice que cuando Él resucitó, Dios lo declaró Señor y Mesías. Y Señor quiere decir que Él es el jefe de toditos los demás. ¿Ok? Solo por debajo de Dios, mano derecha. Pero Él es el jefe de todos los demás. ¿Me doy a entender? Eso es lo que declara la Escritura. Entonces estaban allí los ejércitos. Y vean estaban los ejércitos delante de los pastores, alabando a Dios. Alabando a Dios. Y tenían que hacerlo. Cuando estamos hablando de los seres espirituales buenos, ¿no? Porque están los seres espirituales malos, como hemos visto muchas veces. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Cuando dice huestes, ejércitos espirituales de maldad, porque hay espíritus malignos y hay espíritus benignos. Entonces, los buenos estaban dándole gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dan gloria a Dios? Por esto. Vean, una dice, por lo menos, Reina Valera del 60, dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Entonces la pregunta es, ¿la paz y buena voluntad es para todos los hombres? Porque hay otras versiones que te traducen que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Aquí ya cierra el cerco. Aquí te está diciendo, bueno, es para un grupo. Y otra te dice, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Es decir, para los que aman a Dios. La traducción que más se acepta hoy, le voy a decir por qué es esta. Y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Esa traducción, esa diferencia entre los hombres en quien Él se complace y paz para todos los hombres, es porque lamentablemente en manuscritos muy antiguos hubo un error de transcripción, y ese error de transcripción
se fue pasando. Sin embargo, gracias a los avances que ha habido en los eruditos de los textos, se ha descubierto que el correcto es el segundo. Paz para los hombres en los que Dios se complace, o en paz para los hombres que gozan de su buena voluntad, es decir, los que aman a Dios, aquellos que están del lado de Dios, no para todos. Y les voy a explicar esto porque esto es importantísimo. Los ángeles decían gloria a Dios en las alturas y daban gloria a Dios. Y cuando hablamos de las alturas es porque están los niveles de cielo hebreos. Y claro, obviamente usted ve el sol, la luna, diferentes niveles, pero Él es el más alto. Es decir, el ser espiritual, hay rangos espirituales y Él es el que está en los cielos de los cielos. Dios es el Altísimo. No hay un ser más alto que Él. ¿Ok? Él es el más alto. De todos los seres espirituales, Dios es el Altísimo, que habita en las alturas. Él es el que rige de Él para abajo. Sobre Él no hay nada. ¿Ok? Y gloria a Dios allá arriba y todos los seres dándole gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esos seres, esos ángeles, esos seres espirituales buenos también habían visto por siglos la guerra en la que están metidos. Y también ellos anhelan la restauración de todas las cosas. Y que naciera el Mesías, aquel que está prometido, que es el que le va a pisar la cabeza a los enemigos de Dios y los va a destruir para siempre, para ellos es motivo de gloria y alegría también. Es decir, están haciendo nuestro Señor del ejército que viene, que va a destruirlos, que los va a pisar y va a poner fin a toda esta maldad que es rampante en la tierra. ¿Me explico? Y en la parte que dice, y paz en la tierra, para aquellos en los que Dios se complace, es porque acuérdense que el Mesías es el único que va a traer paz verdadera. Por eso se va a llamar príncipe de paz. Es el nacimiento del Mesías. Si usted lee Isaías 9, es con el nacimiento del Mesías que se desglosan todas las promesas, donde ya no habrá guerra, donde ya no habrá hambre, donde el niño jugará con el león, donde meterán la mano en una cueva de una víbora y no serán picados. Esas promesas vienen con el niño. ¿Me doy a entender? Vienen con el Mesías. Entonces, la paz de Dios es para aquellos que acepten su voluntad. ¿Ok? Que gozamos de su favor. No porque Dios escoge a uno y otro no, sino porque Dios lo hizo disponible y unos decidimos aceptarlo y otros no. Entonces la paz no es para todos. La paz es para aquellos que se refugian en Dios. ¿Me doy a entender? Eso es lo que estaban cantando los ángeles y eso es correcto. Mire, vean quiénes tienen paz con Dios. Romanos 1:2. Por tanto, habiendo sido declarados justos, eso es lo que significa justificado, habiendo sido declarados justos, ojo, usted, el que cree en el Señor Jesucristo, es declarado justo. ¿Por qué? Porque somos pecadores, pero por la fe en Cristo Jesús somos declarados justos. Es decir, acepté el pago que Él hizo por mí, por lo cual yo quedo libre de mi condenación, que era pagar por mi pecado y morir eternamente. Entonces por medio de Cristo somos declarados justos por el juez. Dios nos declaró justos. Entonces, y habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, ya no somos enemigos de Dios. Ya no seremos tratados como enemigos lanzados al lago de fuego para morir, sino que tenemos paz para con Él. Somos ahora sus hijos que viviremos en la tierra con Él para siempre. Y no en cualquier tierra, en una tierra donde no habrá más guerra, ni hambre, ni nada de las cosas dolorosas que hoy padecemos. Porque los enemigos de Dios habrán sido destruidos. Y quien gobernará ya no será el diablo, sino Cristo desde Jerusalén para siempre. Amén. Entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De resto,
De resto, esa de paz para los hombres con los que Él se complace es eso. ¿Con quién se complace Dios? Con los que aceptan, los que creen en el Señor Jesucristo. Los que no creen en el Señor Jesucristo y lo rechazan, créanme que para ellos no es la paz. Para ellos no es la paz. Para ellos les sale juicio de condenación porque no quisieron aceptar la paz que Dios le ofreció en el medio, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está hablando allí. El Señor Jesucristo es príncipe de paz porque Él viene a poner paz porque a los malvados, tanto espirituales como humanos, serán destruidos. ¿Ok? Pero paz y vida eterna para aquellos que acepten su favor. ¿Ok? Por medio de quien también hemos obtenido entrada a esta, por la fe a esta gracia en la cual andamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así nos gloriamos, nos gozamos pues de la esperanza que tenemos. Ya nosotros no vamos a ser tratados como enemigos, nosotros vamos a vivir en la tierra para siempre. ¿Ok? En una tierra restaurada, como hijos de Dios, con un cuerpo perfecto, con una naturaleza incorruptible. Ya no será alma corruptible, sino será Espíritu Santo incorruptible que mueva nuestras vidas para siempre. Y estas primeras cosas, dice la Biblia, que pasarán. Ya no habrá más maldición, ya no habrá más mal, porque el mal será eliminado. ¿Por quién? Por el príncipe de paz. ¿Ok? Así de sencillo. Usted podría decir también, bueno, usted puede tener paz hoy en su corazón. Paz en su corazón sabiendo que perteneces a Cristo. Y sabes las esperanzas y sabes lo que tienes. Pero la paz total vendrá cuando Él venga y ponga orden en este caos. ¿Ok? Porque mire, vean lo que dice Malaquías. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, aquellos que no quisieron aceptar al Señor Jesucristo, los que no quisieron obedecer al Señor, eso es lo que soberbia, no, yo a mi manera, soberbia, vanagloria, altivez, es las mismas palabras para orgullo. Soberbios y todos los que hacen mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama, es decir, los va a quemar, no va a quedar nada de ellos, no van a retoñar, ¿oyeron? Ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, se levantará el sol de la justicia, Señor Jesucristo, con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. ¿Y sabe lo que dice ahí? Ve esta promesa. Y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies. No van a ser quemados, ¿no dice? Serán quemados como la paja y no dejarán ni raíz ni rama. Vas a pisar, no va a quedar nada, ni de los espirituales ni de los carnales. Por eso la Biblia dice, los buscarás y no los hallarás, han dejado de existir. Pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. De esos ejércitos que se aparecieron ante los pastores y dijeron ese canto, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, para con los hombres con los que Él se complace. Porque con los que no se complace, que son los soberbios y los que hacen mal, que no quisieron aceptar al Señor Jesucristo, pues ellos les sale lago de fuego con azufre, no porque Dios quiera lago de fuego con azufre para él, sino porque ellos no quisieron librarse de ese destino al cual todos fuimos atados a causa de quien nos ató. ¿Ok? ¿Me expliqué? Ok, entonces si usted aún tiene dudas sobre el Señor Jesucristo, todavía estás vivo. Tienes tiempo de quitarte las dudas y creer realmente en Él. Incluso si tienes algún familiar, un amigo, un vecino, lo que sea,
Nosotros no vamos y les hablamos de Cristo por arrogantes, porque nos creemos moralmente superiores o nos creemos que valemos más. Vamos y les hablamos porque literalmente lo estás librando del fuego. Es como que usted viera una casa quemándose y tienes la oportunidad de sacar a alguien para que no muera quemado. Eso es lo que hacemos los cristianos cada vez que vamos y llevamos las buenas nuevas y llevamos a una persona a los pies de Cristo. ¿Ok? Por eso es que Dios te dio a ti el llamado o mejor dicho, el ministerio de reconciliación. Tú eres el mensajero de Dios para librar a la gente del fuego. Del fuego. No lo hacemos, nosotros no vamos a hablarle a la gente porque, vuelvo y repito, la razón por la que nosotros vamos a hablarle a la gente de Cristo no es porque nos creemos mejor, superior o moralmente que los demás, sino por compasión, porque sabemos que el destino de ellos es ser quemado como la paja. Pero si aceptan a Cristo, mientras todavía dura el día de aceptar, se pueden librar de ese destino y pasar a tener paz con Dios para vivir entonces una vida eterna con todas las recompensas y promesas que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Usted está viendo por qué son buenas nuevas. Usted está viendo por qué son buenas nuevas. Porque si no hubiera nacido, tu destino era como el de la paja, que se quema. Ni raíz ni rama. Nada iba a quedar de usted. Pero el hecho de que Cristo nació, vivió, murió y resucitó, ese hecho es la verdad que a ti te da esperanza y vida. ¿Ok? Así mismo. Entonces, vuelvo a leer. Y de repente apareció con él, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. No dice volando, ahí aparecieron ahí con él, ¿ok? Con los pies en la tierra. Alabando a Dios y diciendo, vamos a ver cómo cantaban los ángeles. Otra vez, gloria a Dios. Amén, así mismo es. Déjale un aplauso a Dios. Déjale un aplauso a Dios. Amén. Amén. Ajá. Continuamos con la historia. Ahora vas a entender, ahora va a entender un montón. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, ahí sí se fueron, ¿ok? Antes estaban ahí parados en la tierra, ahora se fueron al cielo. Los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén. ¿Qué hacemos aquí? No perdamos tiempo. Vamos a Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Vean que ellos no pudieron, eso tiene que ser gente, cuando tú ves lo de la actitud de los ángeles, tiene que ser gente respetuosa de Dios, gente que creía y esperaba al Mesías, porque no dudaron, ¿no? Vamos a ver esto que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa, fueron corriendo. Es que son buenas nuevas. Nació aquel que ve. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. ¿Cómo lo consiguieron? Porque había gente, había música. Le estoy diciendo, como les dije, usted no escribe una carta y explica los detalles de la carta como, solo menos, yo le voy a escribir una carta a mi mamá que está en Portugal, ¿no? Y le voy a decir, mamá, anoche fui en el carro es un objeto de hierro y vidrio y plástico y se echa gasolina. Yo no explico esos detalles, ella entiende, en mi cultura ella entiende lo que es. Ellos cuando explican, obviamente la persona de la cultura que leía eso entendía lo que estaba pasando culturalmente, me doy a entender, ¿no? El que lee eso sabía que consiguieron al niño, bueno, al niño ya lo habían limpiado, lo hicieron pacto de sal, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando lo vieron, vean,
dieron a saber lo que se les había dicho acerca de ese niño. ¿Y a quién se lo dieron a saber? A la mula y al buey. A la gente que estaba ahí. Era un pueblo. Y en el pueblo está pariendo, bueno, fulana, vente fulano, el otro. Me está diciendo. Y ojo, era linaje de David, en el pueblo de David. Cualquiera estaría agradecido de atender a un familiar de David. ¿Me doy a entender, no? ¿Me explico? Y ojo, eso también te habla muy bien de los pastores, porque los pastores entendieron el mensaje, entendieron que ellos los habían mandado a dar el mensaje, porque ellos le dijeron, será motivo de gozo para todos. Los ángeles no le dijeron, mira, ve allá y hazlo así, le vas a todo. No. Dios te manda a dar el mensaje, cada quien ve cómo lo hace. Cuando Dios te dice, te di el ministerio de la reconciliación, usted va a ver cómo cumple con eso, pero usted sabe que tiene que ir y reconciliar gente con Dios. Vaya y haga discípulos, usted es el que ve cómo lo va a hacer, pero usted tiene que hacerlo. ¿Me doy a entender? ¿Me explico? Y vean algo aquí, dieron a saber lo dicho acerca de este niño. Por cierto, el énfasis dieron a saber el mensaje, nació el Mesías. Obviamente ellos contarían el evento, porque está la palabra rema que involucra el evento. Claro que contaron y salía un ángel y después salía una multitud y cantaron esto, pero más allá del evento lo importante era el mensaje. ¿Ok? Lo importante era el mensaje. Nació el Mesías. Ese niño que está ahí, los ángeles me dijeron que era el Redentor, el Mesías que estábamos esperando. ¿Me doy a entender? Es igual a nosotros. Nosotros, hay muchos eventos alrededor de la vida de nosotros en torno a Dios y eso, pero nosotros nos mandan a llevar el mensaje. ¿Ok? Vean lo que dice. Y cuando lo vieron, lo dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y la mula y el buey, ¿no eran los que estaban presentes? No, y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que fueron dichas por los pastores. Está viendo que había gente. No era un establo solito por allá botado. Incluso, si eso hubiera sido la razón, ¿usted no cree que los pastores hubieran dicho, ¿qué hacen ustedes aquí? Vamos para que se vengan para mi casa. ¿No lo hubieran hecho? Lo hubieran hecho. Porque te dice aquí, ve, y todos los que oyeron se maravillaron. ¿O usted cree que los pastores fueron de puerta en puerta? Mira, nació un niño allá en la montaña botado. Eso no fue así. A todos los que estaban allí les contaron y se maravillaron. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Claro, ya venía, habló el ángel Gabriel con ella, después le pasó el caso con su prima, ¿no? La esposa de Ezequiel. Después, ahora esto le está sucediendo en pleno nacimiento del muchachito. Está, obviamente, todo eso. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios. Se fueron, contaron y se fueron otra vez. ¿Ustedes creen de verdad que estos pastores piadosos, respetuosos de Dios, hubieran conseguido a María en unas condiciones, o mejor dicho, hubieran conseguido al Mesías, el Rey de Reyes, en unas condiciones, por así decirlo, no aptas o precarias, botaditos en un establo porque nadie le quiso dar una posada? ¿Ustedes creen que esos pastores como eran, no hubieran visto al niño y hubieran, vénganse para mi casa? ¿Qué hacen ustedes por aquí aguantando frío? Me doy a entender, ¿no? Ok, entonces, para que ustedes vean, no era que estaba solo la mula y el buey, había gente en esa casa. Porque te está hablando que María escuchó todo, o sea, le contaron a todos ahí, y después que contaron que consiguieron al niño, vieron la señal, se fueron. Y la gente que estaba allí, que eran los del cuarto, acuérdense que el cuarto de huésped estaba lleno. Y seguro se estaban tomando los miaos con José. ¿Ok? Y las mujeres a lo mejor estarían preparando algo y comían para allá porque es una fiesta, porque nació un niño. Si hubiera nacido niña, les hubiera costado más conseguir la casa. ¿Ok? Porque no hacían fiesta. ¿Ok? Entonces nació, y había eso. ¿Me doy a entender? No, el punto. Y vean que la palabra es clara, dice que, y todos los que escucharon, había gente. No estaban solitos por allá, ¿ok?
Lo siento, es lo que dice. Había gente. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se lo habían dicho. ¿Quién se los dijo? Los ángeles. Y ellos fueron y dijeron lo que los ángeles le habían dicho. Y lo que los ángeles le habían dicho es que ese niño que ellos iban a conseguir era el Mesías y el Señor. Aleluya, una gloria a Dios, denle un aplauso. Amén. Y cerramos con el versículo 21. Dice, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, porque era la costumbre, a los 8 días el niño lo circuncidaban. Por cierto, esto es algo interesante, vean. Dios fue el que dio la señal de la circuncisión a Abraham y a los suyos, ¿verdad? Y fue el que le dijo que a los 8 días todo niño nacido deberían circuncidarse. La ciencia moderna descubrió que el mejor día para hacer la circuncisión era el 8º día, porque es el día cuando el niño produce más vitamina K. Y el creador de la vitamina K lo sabía. Y la vitamina K es la que ayuda a que haya menos dolor y rápida cicatrización. Interesante, ¿no? Por eso se los dejé para comentarle eso. Fueron a circuncidarle y le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Porque eso fue lo que le dijo el ángel Gabriel a María. Le dijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Ok? Ese fue el nombre que le pusieron. Y así sucedió el nacimiento del Señor Jesucristo una noche del septiembre del año 3. Según los estudios, el Señor Jesucristo nació alrededor del 11 de septiembre del año 3 antes de Cristo. Eso fue lo que sucedió una noche. Eso fue lo que pasó en la noche que él nació. Los magos llegaron probablemente cuando el Señor Jesucristo tenía 1 año y medio, más o menos unos meses. Fue un tiempo después. ¿Ok? Por eso es que les digo, miren, el 80% de lo que se enseña como cristianismo no es cristianismo. Y si eso es lo que te enseñan mal contado sobre el nacimiento del Señor, no te quiero hablar de lo demás. Por eso una de las cosas más importantes que usted puede hacer como cristiano es educarse, conocer su Biblia, estudiar, hacerse las preguntas correctas. Por eso es que la iglesia hoy es utilizada, porque el creyente no quiere ya ni leer. Y lamentablemente de ustedes es un libro. ¿Ok? Hay que leer, hay que estudiar, hay que preguntar, saber la voluntad de nuestro Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y créame que no fue de conocimiento político ni deportivo, conocimiento de Dios. ¿Ok? Y aparte de conocer, hacer. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Tienes fe, crees en algo? ¿Qué estás haciendo con ese algo? Mejor dicho, la fe es la acción de lo que has conocido. ¿Qué estás haciendo con lo que conociste? Eso es, la fe es la acción, es el hacer con lo que conociste, es poner en práctica aquello que has aprendido. Y es en la obediencia donde Dios te bendice. Es en la perseverancia en el hacer, en la obediencia donde hay bendición. Es allí. Dios me los bendiga, los quiero muchísimo. Denle un aplauso al Señor. Nos vemos en la semana.